Diosa, por cierto, estamos aquí en Alerta Últimos Tiempos. Tengo a mi derecha al hermano Ernesto Horta, en controles a Lucas González, Lucas Martínez, siempre lo confundo. A Lucas Martínez que nos está haciendo el aguante. Y bueno, hoy tenemos varios temas, uno en especial que se ha dado aquí en este país, ha acontecido en este país. Pero antes de pasar al tema, yo quería, ya que este es un programa de perfil escatológico, en el cual hacemos análisis sobre temas de actualidad, quería comenzar compartiendo una palabra en el libro de Mateo capítulo 24, a partir del versículo 3, voy a leer, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Un poco lo que está acá reflejado en la Biblia es lo que venimos compartiendo programa a programa desde hace un año que ha salido este programa al aire. Hemos compartido guerras, hemos visto el conflicto, la migración de los sirios, hemos visto determinados conflictos bélicos, ya hemos hablado de terremotos también. Hoy tenemos que tocar el terremoto que ocurrió en Japón, pero está claro que estas cosas que están pasando hoy no están libradas al azar. Ya están escritas en la Biblia, ¿no? Son hechos que nos hablan de señales que están cerca del fin de esta civilización, del fin de esta humanidad tal cual la conocemos. Pero aún dice la Biblia que esto es principio de dolores. Aún todavía no se está por bajar el telón, aún faltan que ocurran otros eventos que también están profetizados en la Biblia. Y algo que nos sorprendió a todos, el día de ayer quedamos todos atónitos con ese tornado que azotó la ciudad de Dolores, dejando prácticamente verdaderos destrozos. Yo estaba mirando la foto del centro, parecía como si hubiera habido una guerra ahí, como te muestran en las películas, que todo era escombro por todos lados. Era algo impresionante. 4 muertos, 200 heridos y decenas de casas destruidas por el tornado de Dolores. El tornado golpeó sobre las 16:30 del viernes y gran parte de la ciudad se transformó en un caos. Hubo personas detenidas por saqueos en las decenas de casas afectadas por el violento fenómeno meteorológico. Estamos leyendo el portal del país. Son 4 las personas fallecidas y unos 200 heridos en Dolores tras este tornado. Por otro lado, el senador del Partido Nacional, Guillermo Besossi, dijo al país que hubo personas detenidas por protagonizar saqueos en las decenas de casas destruidas por el tornado. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, confirmó este viernes en conferencia de prensa que el presidente Tabaré Vázquez declaró el estado de emergencia en Soriano. Roballo informó además que 2 niños en estado de gravedad fueron trasladados a un nosocomio de Montevideo. Otras docenas de personas resultaron con heridas de diversa entidad a causa del violento fenómeno meteorológico. El jerarca estatal dijo que se están evaluando las pérdidas y asistiendo a las personas que lo necesiten. En la conferencia con otras autoridades del Sistema Nacional de Emergencia, SINAE, también se informó que todos los organismos departamentales y de nivel nacional están trabajando en el lugar, entre ellos el Batallón de Infantería Mecanizado número 5 del Ejército Nacional, Rescate Especializado, Equipo de Materiales Peligrosos y el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Salud además exhortó y coordinó a todos los sistemas de salud, tanto públicos como privados, para que atiendan a todas las personas que lo requieran. Por su parte, el gobierno suspendió el Consejo
de ministros que se realizaría en Valle y Ordóñez el próximo lunes 18 a raíz de la situación climática que afecta a todo el territorio y la situación que se vive por estas horas en Dolores Soriano, indicó. Víctimas, heridos y destrozos. Más temprano el país había confirmado que había personas fallecidas por el tornado, con el actuario adjunto del juzgado de Dolores, Bruno Lorenzelli, quien en este momento no pudo precisar la cifra al ser aún una información muy primaria. El paso de un tornado provocó importantes daños en la ciudad de Dolores, tanto a nivel de viviendas como en comunicaciones. También hay decenas de heridos, fincas destruidas, automóviles destrozados, y afectó además el hospital y la escuela industrial de la ciudad. La agencia de noticias Soriano, AGESOR, informó que volcaron 2 ómnibus adentro del galpón de una empresa de transporte interdepartamental y hay una persona atrapada. Además indicaron que hay problemas en las comunicaciones. También afectó el tercer piso del Liceo 1. Un padre de los alumnos dijo a GESOR: los chiquilines del liceo están todos bien, se voló el techo del tercer piso. Acá podemos ver la foto, ¿no? Mirá, arrancó prácticamente del techo. No tenemos modo de comunicarnos. Otro vecino informó que la torre de Antel cayó sobre una casa. A todos los comercios los deshizo, hay autos arriba de las veredas, otro dado vuelta, motos por todos lados, dijo al sitio otro vecino. Las zonas más afectadas están en los barrios de San Lorenzo y Danubio, donde el tornado destrozó casas y comercios. Y bueno, esto parece como de película. Nunca había pasado algo así acá. Y muchos de nosotros a veces creemos que en Uruguay como que estamos tranquilos y nada va a pasar. Al menos muchos creyentes piensan así. Pero la Biblia no solo para una parte del planeta, ¿no? La Biblia habla a todos los creyentes del planeta. O sea, que va a haber hambre, pestes, terremotos. O sea, no dice en qué lugar, dice que va a haber. Y creo que nosotros como creyentes no estamos viviendo en una burbuja por estar en Uruguay. Sin duda, estas cosas nos van a empezar, de aquí en más nos van a empezar a afectar. No sé qué opinas. Sí, claro que sí, Marcos. Digo, nosotros como país no estamos exentos de este tipo de cosas. Si bien el otro día, cuando sucedió esto, quisieron compararlo como una tragedia que ya había sucedido hace un tiempo atrás, pero esto todavía no tiene comparación con lo anterior, porque lo anterior había sido apenas una sacudida de un huracán que había pasado, pero había sido muy poco daño, había sido la voladura del techo de un galpón y algo más que eso, claro, sí, pero más nada que eso. Pero desde el año pasado o desde los meses que sucedió esto a estos meses, la intensidad del tipo de desastre ha aumentado si vos tomás en cuenta lo que sucedió la vez pasada. Entonces, analizando un poco la situación, ves que no solamente ha ido en intensidad, sino también más abarcativo, porque abarcó muchas más áreas y los daños fueron mucho más mayores. Eso te va demostrando que cada día que pasa, las situaciones como esta se van dando, pero con mucho más gravedad. Entonces, vos no solamente ahora tenés en Uruguay este tipo de desastres que se están dando, sino que también tenés las inundaciones que también son del tipo que se acentúa también esas gravedades y arrollan situaciones en menor tiempo que hace muchísimos años atrás. Decían, bueno, que Uruguay es un país tranquilo, bueno, sí, pero ya creo que en el programa pasado habíamos dicho que, bueno, que algo similar de lo que había pasado acá en Uruguay, en el Cerro de Montevideo, había pasado en Chile. Había síntomas que demostraban que estábamos en una misma situación. En Chile han habido terremotos reales, terremotos jodidos. El del año pasado hasta había afectado a Uruguay, había llegado a Argentina, Uruguay, y no había sido el gran problema acá en Uruguay, sino que se había sentido. El sismógrafo de la Facultad de Ciencias lo detectó. Claro, entonces vos vas viendo que suceden cosas como la Biblia lo dice o como lo establece, suceden cosas que van a ir cada día en incremento y cada día los terremotos. Ahora ya los terremotos no es algo que sucede cada un mes y medio. Ahora todos los días hay terremotos. Si vos lees los informes, las gráficas,
y estás leyendo y siguiendo continuamente el tema, dice, bueno, terremotos hay en todos los días, y en distintos puntos, no es que haya un terremoto en un lado y después, no, en distintos puntos, y si vos ves la gráfica se va corriendo continuamente el tema de los terremotos, como por ejemplo el terremoto que pasó en Japón. Entonces, cuando vos ves y analizás esto, bueno, ¿qué hay que esperar, digo, desde el punto de vista del incremento de las dificultades con respecto a esto? Bueno, es que Uruguay entre en una secuencia de un problema mayor que el que tenemos ahora. Que bueno, que esto fue algo, bueno, hay que anotarlo, tenerlo registrado, porque la próxima vez va a ser algo un poco peor. Y esto no nos va a eximir porque, como vos decís, es terremoto, tragedia, y no se sabe en cuáles partes del mundo. Sí, está profetizado en la Biblia, ¿no? Como que todos vamos a pasar por eso. Y además yo veía en las fotos, veía que, como vos bien decías, que la voladura de techo eran de zinc, pero ya acá veo casas de ladrillo, derrumbadas. O sea, como que la gravedad, una magnitud importante de la violencia de ese tornado, ¿no? Aparte el auto dado vuelta, cosas que en otras oportunidades no ocurrieron. Esto fue algo mucho peor, mucho peor. Sí, fue tremendo, porque digo, vos cuando medís, por ejemplo, las tragedias anteriores, digo, siempre una voladura de un techo, se movió alguna cosa, pero se cayó una pared, pero jamás se dio vuelta un auto. O por ejemplo, motos que fueron levantadas y acumuladas sobre un espacio, estaban todas acumuladas en un espacio. Pero lo peor de todo, Marco, de lo que yo rescato de lo que sucedió en Dolores, no solamente que, bueno, que se van a ir incrementando las situaciones como esta en cada uno de los desastres naturales que se vayan dando, sino que también, digo, el ser humano demuestra en estos momentos, en vez de mostrar solidaridad, salir a dar una mano, tratar de dar una ayuda, estaban esperando que la gente se diera vuelta para tratar de cometer algún tipo de delito, tratar de cometer algún desastre. La gente pasaba como las inundaciones, que la gente no podía dejar sus casas porque llegaban las personas de mal pensamiento, de mal parecer, llegaban a apropiarse de los bienes ajenos, haciendo cosas que en esta situación creo que nosotros como uruguayos que no estamos preparados para este tipo de situaciones, salir a enfrentar las situaciones, pero solidariamente, claro, no tratando de aventajar, sacar nuestra partida, como tremendo lo que pasó en esto, que me pareció una parte de la parte humana, lo más bajo que puede caer un humano, que es tratar de ir y sobre la tragedia, hacer más tragedia, porque sí, en realidad... Precisamente este tipo de eventos sacan de los seres humanos lo mejor o lo peor. Claro, lo mejor cuando vas y das una mano para tratar de rescatar de repente a alguno que se encuentra atrapado, tratar de rescatar a alguien que está herido, tratar de auxiliarlo, pero esa chiquita, ¿no?, de que hablamos o expresamos, de que la gente va, en vez de dar una mano, va a hacer cosas horribles. O sea, en realidad lo que está pasando con esto es incrementar un poco la tragedia. Porque así como pasó ahí, también si sucede, digo, Dios quiera que no, digo, esto no estamos pidiendo que pase nada, Dios quiera que no pase nada, pero si llega a haber un incremento de algún otro tipo, algún tipo de tragedia mayor que esta, en vez de estar la gente pensando en salvar su vida y salvar la vida del vecino, tenés que estar pensando a ver que no te roben, que no te maten, porque de repente no solamente te roban, cuando no te mata un desastre de esto, pero de repente te mata el tipo que te viene a robar, está aprovechando el momento para robarte. Entonces, y como aprovecha el momento también puede generar una tragedia. Yo ayer cuando estaba pensando en esto y escuchaba la situación que se habían dado, de cómo tuvieron que ir y tratar de poner orden en realidad, más que poder tratar de resolver el tema de la tragedia. Yo decía, pero estamos viviendo en un momento complicado porque es algo desesperante ver cómo la gente actúa como no debería actuar, como debería actuar solidariamente, dar una mano, ayudar. Entonces, ¿qué te deja esto demostrado? Bueno, que ese Uruguay solidario, ese Uruguay de patria de todos, este Uruguay de que, bueno, que el hombre, el hijo del herrero, el hijo del albañil, crece junto con el hijo del doctor. Bueno, está medio ya ido, ¿no? Porque creo que las armonías y también esas partes de que, bueno, de que hacemos cosas juntos, de hacer cosas como seres humanos, como dentro de un país, como que se está perdiendo. Es sin duda, a este fenómeno que ocurrió ayer se le suma
otro fenómeno que ya hemos hablado en varios programas, que es la degradación de esta sociedad, ¿no? La pérdida de valores morales, de principios de esta sociedad. Yo no sé sociología, pero no sé bien a qué se podría deber. Pero lo que sí sé, que lo que me dice la palabra de Dios en un proverbio dice que la maldición no viene sin causa. Y este país hace tiempo le ha abierto las puertas a una ley que permite el aborto, a la ley de salud reproductiva, donde la mujer dice, donde se contempla que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, sin importar lo que pueda opinar o pensar su cónyuge. Y se han practicado muchos abortos, en otras palabras, se ha matado muchos niños que no han tenido la oportunidad de nacer, son muertes, ¿no? Desde que el espermatozoide fecunda el óvulo y se forma un nuevo genoma, se forma una nueva vida, porque ahí está la información para otra vida distinta a la del padre o a la de la madre. Es un nuevo ser y se está matando muchos niños en esta nación. Y estas cosas en el orden espiritual acarrean sus consecuencias. Hemos visto que de un tiempo a esta parte se han agravado los problemas de inseguridad en la ciudad, y yo creo que son dos cosas que están correlacionadas una con la otra. También está el hecho de que legalmente en este país se ha abierto la puerta al matrimonio igualitario, también es algo que trae maldición sobre la nación. Son todas cosas que, bueno, esta sociedad le ha abierto las puertas a ese tipo de cosas, y eso trae maldición sobre la nación. Y no de extrañar que de aquí en más vayamos a ver muy seguido este tipo, lamentablemente, vayamos a ver más seguido este tipo de fenómenos como el que ocurrió, de fenómenos meteorológicos como el que ocurrió ayer, agravado también con la crisis climatológica que tiene el planeta, ¿no? Pero no podemos desvincular lo espiritual de estos fenómenos. Ahora me viene a la mente el libro de Jonás, que cuando Jonás fue a Nínive, cuando Dios le dijo que iba a venir destrucción sobre Babilonia, que Dios iba a mandar un juicio sobre Babilonia, porque el pecado de Babilonia había colmado la paciencia de Dios. Y Dios mandó un profeta, y ese profeta predicó la palabra del Señor, y en esa ciudad, desde el rey hasta los animales, dice que el rey se rasgó sus vestidos y echó ceniza sobre su cabeza en señal de arrepentimiento. Y todo el pueblo ayunó y se arrepintió delante de Dios. Y Dios detuvo ese juicio. Dios detuvo ese juicio. Y acá esto no está pasando, ¿no? Acá esta sociedad sigue un poco dura y un poco reacia al tema de Dios, a lo espiritual. Si bien reconocen que tienen problemas sociales y que han hecho todo tipo, por ejemplo, en las cárceles, han hecho todo tipo de estrategias para poder, rehabilitar a los prisioneros, y se han dado cuenta últimamente el papel importante que juega la Iglesia dentro de las cárceles, formando nuevos hombres de provecho, ¿no? De un preso, el Señor hace una obra nueva sobre esa vida, y bueno, hay hermanos que están trabajando con esos presos, dándole valores, principios, sacando lo mejor de esas muchas personas que tienen, si bien cumplen su condena dentro de la cárcel, pero se han arrepentido, han nacido de nuevo, y ahora son otras personas, tienen que cumplir legalmente su sentencia, pero hay gente que ha sido regenerada por la obra de Dios. Pero sin embargo, a pesar de eso, como que la sociedad sigue un poco dura al tema de Dios, ¿no? Claro que sí, Marcos, lo que has dicho es así. Digo, cuando uno lo mira
desde el punto de vista bíblico y lo mira desde el punto de vista espiritual, es así, el ser humano no se arrepiente de las cosas que hace. Y eso, bueno, produce, así como produjo en Nínive, ciertas crisis desde el punto de vista de Dios, ¿no? Claro. Digo, trayendo juicios y trayendo reales dificultades para los seres humanos, porque no se arrepiente. El ser humano vive lejos y le gusta vivir lejos de Dios porque cree que su vida es de Él, ¿no? Y vos fíjate, como recién dijiste, todo el mundo hace las leyes pensando en el ser humano, él se manda, él se quiere, claro, y él decide. Entonces toda la libertad, claro, que puede tener el ser humano y todo lo que se puede hacer para que esa libertad se potencie, está visto siempre desde ese punto de vista, ¿no? Vemos humanista, la libertad, yo soy libre y yo soy libre y no digo solo hombre, digo, cuando hablo de hombre, hablo genéricamente, porque en este caso, cuando vos hablas, por ejemplo, leyes de que habilitan, digo, ¿no?, el interrumpir la vida que va comenzando a nacer, digo, viste, ahora hay leyes que no solamente están de parte de la libertad de la madre, también están de parte de la libertad del hombre. En un programa pasado lo hemos hablado ya, que ya están elaborando leyes para que los padres puedan también interrumpir esa vida que vienen haciendo si él considera de que, bueno, que no debería nacer. O sea, esa libertad es más bien hacia la libertad individual. Cada uno decide como quiere y cuando quiere. Y no solamente eso, también ahora tenemos libertades de hombres, digo, que acceden a los matrimonios igualitarios, igual que las mujeres. O sea, que eso está ratificado totalmente con respecto a lo que vos decís, con respecto a cómo la gente espiritualmente no está ni ahí tratando de pensar que pueden ser crisis en donde uno se puede arrepentir y Dios perdona. Bueno, el ser humano todavía no está en eso, no está pensando en eso, sino en vivir su vida como la que están viviendo ahora. Y no solamente eso. Estaba leyendo un tema con respecto a esto de la libertad de los seres humanos, es que ahora se toman la libertad también, hay leyes, los seres humanos están generando leyes para también interrumpir la vida de las personas ya grandes, o sea, ya no te las interrumpen cuando vos estás por nacer a través de leyes de interrupción del embarazo, sino que ahora también hacen interrupciones de vida. Ya hay países que no solamente tienen leyes de eutanasia, de leyes donde uno va y consciente de que, bueno, de que totalmente lo que le llaman el suicidio asistido. Tremendo, digo. Entonces la persona interrumpe su vida o alguien hace que esa vida sea interrumpida a través de las leyes que están elaborando los seres humanos. Y nosotros lo hemos hablado y hemos venido hablando, nuestra plataforma de sustento es que hay leyes en estos momentos que se están preparando para ese nuevo gobierno, que tienen estas cosas que vienen muy influenciados por solamente cosas de los seres humanos, que en el fondo hay cosas que dicen, bueno, tiene que haber una influencia demoníaca detrás, una influencia que no es solamente del ser humano, sino que tiene que venir de alguna presencia espiritual opuesta a la presencia de Dios. Claro. Porque estas cosas espiritualmente son opuestas a lo que Dios quiere para los seres humanos, y es tremendo cómo se está actuando y hacia dónde vamos con respecto a esto. Sí, además, como vos decías, que en el sentido humanista se quieren hacer leyes, por ejemplo, quieren combatir el robo y la inseguridad que hay en la calle, con leyes. Está bien, pero también hay que ver que una ley no cambia el corazón del hombre. Una ley, por más leyes que vos saques, si sos una persona que está influenciado por una influencia demoníaca, aunque te hagan una biblioteca de leyes, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu conducta no va a cambiar. O sea, vas a seguir igual. Y a pesar de que tengas leyes o que haya pena de muerte o que haya lo que haya, el homicida va a seguir siendo homicida. El que tiene eso en potencia lo va a seguir siendo. Inclusive date cuenta que en Estados Unidos hay leyes marciales, sin embargo no hay jamás se logró poner que haya 0 homicidio, 0 robo o 0 delitos. Los delitos siguen. Solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre. Solamente la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, que puede regenerar y transformar la vida de un hombre en un hombre nuevo, ¿no? Jesús le decía a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo.
el que no nace de nuevo no puede ver al Padre. O sea, es un requisito nacer de nuevo para tener una vida realmente transformada, una vida regenerada, una vida donde haya un cambio de mentalidad, donde haya un cambio de conducta. O sea, pasa por una regeneración que solamente Dios la puede hacer en el corazón del hombre. Y hasta que esta sociedad lamentablemente no vuelva su corazón a Dios, lamentablemente vamos a seguir, yo creo que empeorando más todavía. No va a haber, no va a haber, como dicen, tiempos buenos. La Biblia mismo dice, ¿no? Acabamos de leer, que antes del fin vendrán terremotos, hambre, pestes, principios de dolores. La Biblia lo dice. A todos nos gustaría que esto fuera una hermosa sociedad, pero en realidad, si la gente no se vuelve a Dios, esto va a ir de peor en peor. Sí, y cada vez va a haber crisis superiores a estas que van a dar le van a dar otro sentido a la vida y otro sentido a las personas que en realidad están buscando cosas en el lugar donde no lo hay. Ahora, si estamos viviendo en los últimos tiempos en donde Cristo está pronto para venir, en donde Cristo pronto viene por la iglesia, lo que va a quedar después es peor que lo que está pasando ahora. Si esto es peor y estamos viviendo no solamente en lo espiritual, no solamente en lo social, no solamente en lo económico, no solamente en lo medioambiental, no solamente en lo mundial, porque realmente ahora esto tiene alcance mundial, sino que los hombres y las mujeres siguen insistiendo con cosas extrañas que es imposible así, entonces, de que la gente diga, bueno, esta sociedad puede cambiar, porque vos fíjate, una sociedad que puede cambiar es una sociedad estable. Claro. En donde, por ejemplo, las familias se han constituido normal. No. Estamos yendo hacia una ciudad en donde las constituciones familiares, que es el núcleo principal de la institución del Estado o de los países, está cambiando. Y no solamente está cambiando con respecto a que, por ejemplo, las crisis de los divorcios de los años 90 o de los años 80 y 90, sino que después asistimos a la crisis de los matrimonios de personas de iguales sexos, no importa hombre o mujer, sino que estamos también entrando en una era, en donde ya lo habíamos anunciado el año pasado, en donde donde hombres y mujeres están pidiendo leyes para casarse con sus propios hijos. O sea, quieren que no solamente se legalice la situación del asesinato tanto antes de nacer, como al fines de la vida o sobre la marcha de la vida, ¿no? A través de la eutanasia o la interrupción de la vida, sino que también ahora los padres y los hijos se quieren casar y tener hijos también, o sea, quieren formar una familia anti-bíblica, quieren seguir formando una familia cuando Dios dijo, el hombre y la mujer se casarán, pero tendrán que ser de distinta familia, no pueden ser parentela, no pueden ser padre e hijo. Entonces estamos asistiendo, ya hay leyes, ya en muchos países se están constituyendo estas leyes, y lo habíamos hablado ya el año pasado, de que los padres se están casando con sus hijos, y está sucediendo. Entonces, y no solamente habíamos dicho de que los padres quieren casarse con sus hijos, también quieren sacarle leyes en donde los hombres y las mujeres, ya en edad adulta o ya un poco mayor, se puedan casar con niños, como hay en otras. Yo me alarmé cuando escuché que había en muchos países hay leyes que permiten casarse hombres con niños y mujeres con niños, pero que esto sea como un virus que se extienda en el mundo ya es complejo, porque ya está esto atravesando a la humanidad en su completa expresión. ¿Y esto qué hace? Hace a que la libertad de las personas cada vez vayan por circuitos o caminos que son distintos a la realidad que Dios quiere para los seres humanos. Entonces, no solamente se agrava la moral de las personas y no se agrava la ética de las personas, como personas y como seres humanos, porque llevando al extremo no solamente ya el asesinato del no nacido, sino que ahora lo agarran y lo obligan a casar después que nace y no tiene conciencia y no puede tomar las decisiones, eso es grave en todos los sentidos de los seres humanos, y esas libertades son coartadas a través de leyes que hacen los seres humanos. O sea, que cuando decimos que los seres humanos hacen leyes y eso que es una plataforma
una plataforma que trae, en realidad en el fondo hay una maldición, como una maldición que está siendo ejercida sobre cada uno de los seres humanos. No solamente hablamos nosotros en el programa de Halloween que hicimos el año pasado de la maldición que adquieren las personas que festejan esto, porque hay grupos ¿no? religiosos detrás ejerciendo la maldición sobre las personas, sino que este tipo de cosas están trayendo maldición sobre las personas porque están haciendo cosas que son antibíblicas, que son antinaturales y son antihumanas, porque no solamente a veces interrumpen la procreación y lo que Dios dice, ir y multiplicados y llenados el mundo, sino que también hay cierto tipo de matrimonio que evita esto, va contra la Biblia. Pero peor, hay ahora leyes que están sacando que también van contra eso, porque el padre se casa con la hija y el hijo se casa con la madre. Terrible lo que está pasando en el mundo. Y son estas situaciones que creemos, y lo analizamos desde el punto de vista catológico, que creemos que pertenecen a este momento por tratarse de los últimos tiempos. Que estas cosas no se daban. A veces yo digo, cuando traigo una reflexión, o cuando hablamos de esclavitud, o hablamos yo traigo reflexiones que digo, bueno, en los 80 años 90 estábamos ante la crisis de los divorcios, padres que nacían con la madre, o la crisis de las familias monoparentales, donde el padre dejaba abandonar a sus hijos y a su esposa, y la esposa se tenía que hacer cargo de sus hijos, y crecían esos niños y nacían dentro de hogares que a veces no eran hogares completos. Ahora, estas personas en el transitar también se podían formar realmente ciudadanos que fueran productivos para el país, que realmente ciudadanos que después tuvieran su familia y fueran de renombre y personas conocidas por la sociedad. Pero llegando a un punto como esto, en donde las cosas se entremezclan y las situaciones son situaciones muy complejas. Y yo creo que por eso cuando hablamos de que estamos en los últimos tiempos, de que Cristo viene por la iglesia y que la gente tiene que estar preparada en esta situación, bueno, son parte más o menos de los análisis que vamos llevando de la situación de las cosas que van pareciendo día a día, porque yo me sorprendo de todas las cosas, y hay montones de cosas para hablar, pero me sorprendo de los puntos que tocamos acá con respecto a estos últimos tiempos. Bueno, tengo otra noticia en relación al terremoto de Japón. A las 12:26, creo que fue antes del meridiano, AM, de este jueves, un terremoto de magnitud 6,2 ha sacudido la isla japonesa de Kyushu, la tercera más grande del país y la más meridional, destruyendo varios edificios. Como consecuencia, una persona podría haber muerto y otras 50 residentes han sido trasladados a hospitales locales. El foco del sismo se ubicó a una profundidad de 23,3 kilómetros a 7 kilómetros del suroeste de la ciudad de Ueki. Pocas horas después se ha producido otro fuerte terremoto de magnitud 6,4 Shindo, la escala que usa Japón para medir la intensidad de terremotos, en la prefectura de Kumamoto. En la misma isla de Kyushu, medios locales señalan que más de 150 personas han sido trasladadas a centros hospitalarios. El sismo se ha dejado sentir en las ciudades japonesas de Kumamoto, Mishiki, Tamana, Nishihara, Yuki. Según los medios locales, al menos 9 personas han muerto tras una serie de sismos que sacudió Japón. Al menos unas 850 personas han quedado heridas. Y bueno, las fotos que se ven acá son tétricas, devastadoras. Sí. Realmente la gente en la calle, durmiendo en la calle, las casas destruidas por completo. Bueno, hay que tener en cuenta de que no solamente sucedió un terremoto de 7.1 y 7.2, sino que fue una seguidilla de aproximadamente 18 terremotos. 18 terremotos, sí. De distintas intensidades. Nunca, yo digo, de hasta ahora, Marcos, digo, y quizá vos me tendrías que refrescar la memoria de que estamos haciendo radio, no recuerdo nunca, digo, una secuencia de 18 veces de réplica. Recuerdo de que la de Nepal había tenido una sucesión de varios, ¿no? Una seguidilla de varias, había varias réplicas. Y yo recuerdo, pero no recuerdo, quizás esté equivocado y la de Nepal superó los 18, pero 18 réplicas es algo impresionante de cómo se están dando este tipo de situaciones. No solamente sucede un terremoto que como habíamos analizado, agarra 3, 4 países a la misma vez,
como de los últimos terremotos que han sucedido en India, Pakistán y algún otro país de alrededor, pero que sucedieran réplicas de tanta intensidad repetidamente, digo, es algo nuevo, algo tremendo, y para tenerlo en cuenta. Sí, tal cual lo leímos hoy en Mateo capítulo 24, ¿no? Otra noticia también que no la tocamos todavía, pero tiene que ver un poco cuando hablamos hoy de que en Uruguay se abrió una puerta con el tema de la salud reproductiva, hay una maldición sobre esta nación, estamos viendo cómo la sociedad se está degradando, cómo esta ola de inseguridad que no solamente es acá, sino que es en todo el mundo, es algo mundial esto, ¿no? Que un poco lo relacionábamos en unos programas atrás con que el plan que está detrás de todo esto es llevar a que desaparezca el billete y la moneda fuera de circulación para pasar a la tarjeta de crédito. A priori, a que después de eso venga la marca de la bestia, el chip que será implantado en la mano derecha y en la frente. De todas formas, vamos a ver una noticia acá en Canadá, que dicen elegir una muerte tranquila. Canadá discute legalizar el suicidio asistido. Y bueno, eso realmente va a traer mucha más maldición todavía, si se llegara si esa nación llegara a darle entrada a esa maldición, ¿no? Y generalmente son cosas que al poco tiempo ya se vienen para acá. Dice, el derecho a la muerte asistida para los enfermos terminales, una cuestión complicada, tanto desde el punto de vista ético como legal, se está debatiendo en Canadá, donde el gobierno ha propuesto un proyecto de ley para la legalización de la asistencia al suicidio. Publica Reuters. La ley se someterá a una votación parlamentaria en junio de este año y se espera que sea aceptada, puesto que el promotor de la iniciativa es el primer ministro Justin Trudeau, cuyo partido liberal tiene la mayoría en el Parlamento. Es un asunto profundamente personal que afecta a nuestras familias y a todos nosotros de forma individual, a medida que se acerca el final de nuestras vidas, dijo Trudeau, cuyo padre se negó a recibir tratamiento contra el cáncer antes de morir en el año 2000. Bueno, ahí ya tienen como una especie de trasfondo, ya tienen. La discusión fue impulsada por una decisión del Tribunal Supremo de Canadá que el año pasado revocó una prohibición al suicidio asistido por un médico. Según el Supremo, las personas adultas que padecen sufrimientos físicos o psicológicos insoportables debido a una enfermedad tienen el derecho a provocarse la muerte. El ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá, Jody Wilson-Raybould, ha declarado que la ley ofrece a los pacientes incurables la opción de elegir una muerte tranquila. A esta ley podrán acogerse únicamente los ciudadanos canadienses, lo que impide a los extranjeros viajar al país para someterse a la eutanasia. O sea, como que harían eso para que, bueno, no vengas a mi país, hacerlo en el tuyo, ¿no? Como que dejan la puerta abierta. Hasta la fecha la muerte asistida es completamente legal en Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y en los estados estadounidenses de California, Oregon, Washington y Vermont. En América Latina, los países que autorizan los suicidios asistidos bajo diferentes causales son Argentina, Uruguay y desde el 2015 Colombia. Claro, acá en Uruguay se da ante una causa. Allá como que en Canadá no, si yo me quiero suicidar, chau, me tenés que asistir. Claro, hay una diferencia. Hay una diferencia, ¿no? Claro. Una cosa como que aparece acá es la causa. Claro, te analizan, tenés un tribunal, miran y ven si estás en condiciones o bueno, podés pedir el recurso del suicidio, pero otra cosa es cuando es libre, o sea, liberemos la marihuana, tipo así, ¿no? Es marihuana para todos los que están ¿no? enfermos, entonces eso es también igual, y yo creo que eso es terrible porque no hace acepción, o sea, no analizan nada, ¿no? O sea, dale libertad y libertad al extremo, que terminen con su vida cuando quieran, no es que te sentís enfermo y cosas. Porque estaba leyendo, por ejemplo, y algo ahora que se me vino a la mente, es que hay un país en Europa que está teniendo problemas con los suicidios.
en 3 días o 4 días seguidos han registrado 28 suicidios por día. Lo estaba leyendo en uno de estos reportes también que salen, y es tremendo. Imagínate si es eso, o sea, personas sanas, intelectualmente ubicadas y teniendo su familia, teniendo una relación con la sociedad, se suicidan. Ahora, estas leyes, este tipo de leyes abiertas, es lo que están incentivando que la gente se suicide, y bueno, como el suicidio está permitido, está pronto. Ya no pasa nada. Y yo estaba mirando ahí que una de las cosas que recién nombraste, que lo dicen ahí, es derecho a provocarse la muerte. O sea, toda persona que quiera provocarse la muerte, tiene derecho, es lo que está diciendo la ley. Ahora, tiene derecho a provocarse la muerte porque está en extremo enfermo y en extremo perjudicial. Digo, bueno, cualquiera puede decir, bueno, yo también, la demencia es una enfermedad. Claro. Decir, bueno, yo estoy enfermo mentalmente y me quiero suicidar. Y como la ley te ampara, suicidarte. O tengo el gen del Alzheimer y me voy a suicidar. Claro, claro, ¿viste? O sea, y hay una cosa, ¿no? Vamos a llevarlo esto a los términos bíblicos, ¿no? Dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. O sea que si nosotros no podemos destruir a nuestro cuerpo. Es más, la Biblia condena totalmente este tipo de práctica. Lamentablemente tenemos que decir que la persona que se suicida está condenada, no va a tener salvación. Claro, esto es algo que ya viene llevándolo a otros programas anteriores que hemos hablado de la bestia que surge del abismo, ¿no? Y que está influenciando en la mente de muchas personas, porque esto es como que el infierno se traga. Quiere tragarse y proveerse de almas, ¿no? Que van a suicidarse que conscientemente quieren suicidarse, ¿no? Es como si el infierno se quisiera proveer de esas almas. Realmente esto es gravísimo, realmente, y lamentablemente la palabra de Dios condena este tipo de prácticas. Sí, y lo condena y al extremo, ¿no? Digo, sí. Yo recuerdo cuando era más joven y practicaba la religión, que una de las cosas que se remarcan es el tema del suicidio. Vos fíjate que cuando aparece, ¿no? Digo, el recuerdo a las personas y se le inculca a las personas que el suicidio es pecado y por el solo motivo de suicidarte te vas al infierno, igual que como cuando tengas la marca de la bestia, por el solo tener la marca de la bestia estás condenado. Esto es igual, son como quien dice un trayecto, una trayectoria que no tiene retorno al arrepentimiento. Y las personas que cometen suicidio, la Biblia lo dice claramente, y recién lo has recalcado, Marco, de que no tiene posibilidad de vida eterna junto a Dios. Entonces, es muy difícil en estas sociedades de hoy en día, en donde la predicación de la palabra, sobre todo en Europa y otras sociedades, que está vedado el tema, ¿no? Aparte, lo peor de todo es que hay muchos países que se generan leyes en contra de las iglesias, en contra de la predicación de la palabra, en contra de la exposición de la palabra, porque justamente el poner la Biblia sobre la mesa es evidenciar estas cosas. Y en contra de la voluntad de Dios, porque Dios es el autor de la vida. Y esta ley pretende todo lo contrario, es totalmente antibíblica. Claro que sí, digo, una persona como recién en la reflexión que estuvimos expresando recién, ¿no? De poder decir, argumentar, alegar cualquier tipo de motivo, y entonces tenés derecho al suicidio. O sea, le están dando otras herramientas, otras posibilidades, que en mi punto de vista, creo que desde el punto de vista de la Biblia, es terrible. Es terrible, y esta no es nada, digo, esto va a traer otras consecuencias, porque la libertad de este tipo trae otras consecuencias. Claro, pues. Y yo no estoy comparando el suicidio con la marihuana, o la marihuana también, que es otro problema de la sociedad, pero los grados entre un problema y otro son distintos. Uno, podés arrepentirte y Dios te salva, porque aquella persona que tiene algún tipo de adicción viene a los pies de Cristo, Cristo lo salva, Cristo lo limpia, Cristo le da una nueva vida, lo hace una nueva criatura, que este tipo de situación no tiene marcha atrás.
no tiene posibilidades de arrepentirse porque va directamente al infierno. Es así como la Biblia lo establece. Entonces, me parece este tema, es terrible este tipo de leyes que están sacando, porque no le da muchas posibilidades a las personas. Están coartando no solamente la vida de la persona, sino están coartando la vida eterna de la persona, la vida espiritual de la persona, que son dos cosas terribles. Y como vos dijiste, esto no puede ser otra cosa que una influencia de eso que nosotros llamamos el gobierno que sube del abismo, tratando de que de cuanto más gente pueda acumular, mejor para este tipo de influencias, y ¿no? esto es un indicio de alerta a últimos tiempos, ¿no? Se están dando tal cual, muchas de las cosas que estamos leyendo en la noticia se están dando tal cual está profetizado en la palabra de Dios. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. El próximo programa seguiremos en el análisis de estos temas, el próximo sábado a las 17 horas. No nos vamos antes sin hacerte una serie de anuncios. Rescate especializado, equipo de materiales peligrosos y el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Salud además exhortó y coordinó a todos los sistemas de salud, tanto públicos como privados, para que atiendan a todas las personas que lo requieran. Por su parte, el gobierno suspendió el Consejo de Ministros que se realizaría en Valle de Ordóñez el próximo lunes 18 a raíz de la situación climática que afecta a todo el territorio y la situación que se vive por estas horas en Dolores Oriánico. Víctimas, heridos y destrozos. Más temprano el país había confirmado que había personas fallecidas por el tornado, con el actuario adjunto del juzgado de Dolores, Bruno Lorenzelli, quien en este momento no pudo precisar la cifra al ser aún una información muy primaria. El paso de un tornado provocó importantes daños en la ciudad de Dolores, tanto a nivel de viviendas como en comunicaciones. También hay decenas de heridos, fincas destruidas, automóviles destrozados, y afectó además el hospital y la escuela industrial de la ciudad. La agencia de noticias Soriano, Agesor, informó que volcaron 2 ómnibus adentro del galpón de una empresa de transporte interdepartamental y hay una persona atrapada. Además indicaron que hay problemas en las comunicaciones. También afectó el tercer piso del Liceo 1. Un padre de los alumnos dijo a Gesor: los chiquilines del liceo están todos bien, se voló Dolores. Un poco lo que está acá reflejado en la Biblia es lo que venimos compartiendo programa a programa desde que salió, desde hace un año que ha salido este programa al aire. Hemos compartido guerras, hemos visto el conflicto, la migración de los sirios, hemos visto determinados conflictos bélicos, ya hemos hablado de terremotos también. Vamos a volver hoy tenemos que tocar el terremoto que ocurrió en Japón, pero está claro que estas cosas que están pasando hoy no están libradas al azar, ya están escritas en la Biblia, ¿no? Son cosas que son hechos que nos hablan de señales que están cerca del fin de esta civilización, del fin de esta humanidad tal cual la conocemos. Pero aún dice la Biblia que esto es principio de dolores. Aún todavía no se está por bajar el telón, aún faltan que ocurran otros eventos que también están profetizados en la Biblia. Y algo que nos sorprendió a todos, el día de ayer quedamos todos atónitos con ese tornado que azotó la ciudad de Dolores, dejando prácticamente verdaderos destrozos. Yo estaba mirando la foto del centro, parecía como si hubiera habido una guerra ahí, como te muestran en las películas, que esto era curiosa, por cierto. Estamos aquí en Alerta Últimos Tiempos. Tengo a mi derecha al hermano Ernesto Horta, en controles a Lucas Martínez, siempre lo confundo. A Lucas Martínez que nos está haciendo el aguante. Y bueno, hoy tenemos varios temas, uno en especial que se ha dado aquí en este país, ha acontecido en este país. Pero antes de pasar al tema, yo quería, ya que este es un programa de perfil escatológico, en el cual hacemos análisis sobre temas de actualidad, quería comenzar compartiendo una palabra en el libro de Mateo,
Mateo capítulo 24, a partir del versículo 3, voy a leer, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de escombro por todos lados. Era algo impresionante. 4 muertos, 200 heridos y decenas de casas destruidas por el tornado de Dolores. El tornado golpeó sobre las 16:30 del viernes y gran parte de la ciudad se transformó en un caos. Hubo personas detenidas por saqueos en las decenas de casas afectadas por el violento fenómeno meteorológico. Estamos leyendo el portal del país. Son 4 las personas fallecidas y unos 200 heridos en Dolores tras este tornado. Por otro lado, el senador del Partido Nacional, Guillermo Besossi, dijo al país que hubo personas detenidas por protagonizar saqueos en las decenas de casas destruidas por el tornado. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, confirmó este viernes en conferencia de prensa que el presidente Tabaré Vázquez declaró el estado de emergencia en Soriano. Roballo informó además que 2 niños en estado de gravedad fueron trasladados a un nosocomio de Montevideo. Otras docenas de personas resultaron con heridas de diversa entidad a causa del violento fenómeno meteorológico. El jerarca estatal dijo que se están evaluando las pérdidas y asistiendo a las personas que lo necesiten. En la conferencia con otras autoridades del Sistema Nacional de Emergencia, SINAE, también se informó que todos los organismos departamentales y de nivel nacional están trabajando en el lugar, entre ellos el Batallón de Infantería Mecanizado número 5 del Ejército Nacional. El techo del tercer piso, acá podemos ver la foto, ¿no? Mirá, arrancó prácticamente del techo. No tenemos modo de comunicarnos. Otro vecino informó que la torre de Antel cayó sobre una casa. A todos los comercios los deshizo, hay autos arriba de las veredas, otro dado vuelta, motos por todos lados, dijo al sitio otro vecino. Las zonas más afectadas están en los barrios de San Lorenzo y Danubio, donde el tornado destrozó casas y comercios. Y bueno, esto parece como de película. Nunca había pasado algo así acá. Y muchos de nosotros a veces creemos que en Uruguay como que estamos tranquilos y nada va a pasar. Al menos muchos creyentes piensan así. Pero la Biblia no solo para una parte del planeta, ¿no? La Biblia habla a todos los creyentes del planeta. O sea, que va a haber hambre, pestes, terremotos. O sea, no dice en qué lugar, dice que va a haber. Y creo que nosotros como creyentes no estamos viviendo en una burbuja por estar en Uruguay. Sin duda, estas cosas nos van a empezar, de aquí en más nos van a empezar a afectar. No sé qué opinas. Sí, claro que sí, Marcos. Digo, nosotros como país no estamos exentos de este tipo de cosas. Si bien el otro día, cuando sucedió esto, quisieron comparar